Palabra de Dios en el libro de Lamentaciones capítulo 3. Lamentaciones capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 42. Lamentaciones capítulo 3. Después de Jeremías, antes de Apocalipsis. 3. Estamos en la cita. Dice la palabra del Señor: yo soy aquel que ha sufrido la aflicción bajo la vara de su ira. Me ha hecho andar en las tinieblas, me ha apartado de la luz. Una y otra vez y a todas horas su mano se ha vuelto contra mí. Me ha marchitado la carne y la piel, me ha quebrantado los huesos. Me obliga a vivir en las tinieblas como a los que hace tiempo murieron. Me tiene encerrado, no puedo escapar, me ha puesto pesadas cadenas. Por más que grito y pido ayuda, Él se niega a escuchar mi oración. Ha sembrado de piedras mi camino, ha torcido mis senderos. Me vigila como un oso agazapado, me acecha como un león. Me aparta del camino para despedazarme, me deja del todo desválido. Con el arco tenso me ha hecho el blanco de sus flechas. Me ha partido el corazón con las flechas de su aljaba. Soy el hazmerreír de todo mi pueblo. Me ha llenado de amargura, me ha saturado de hiel. Me ha estrellado contra el suelo, me ha hecho morder el polvo. Me ha quitado la paz, ya no recuerdo lo que es la dicha. Y digo, la vida se me acaba junto con mi esperanza en el Señor. Recuerda que ando errante y afligido, que me embargan la hiel y la amargura. Siempre tengo esto presente y por eso me deprimo. Pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Bueno es el Señor con quienes en Él confían, con todos los que lo buscan. Bueno es esperar calladamente a que el Señor venga a salvarnos. Bueno es que el hombre aprenda a llevar el yugo desde su juventud. Déjenlo estar solo y en silencio, porque así el Señor se lo impuso. Que hunda el rostro en el polvo, tal vez haya esperanza todavía. Que dé la otra mejilla a quien lo hiera, y quede así cubierto de oprobio. El Señor nos ha rechazado, pero no será para siempre. Nos hace sufrir, pero también nos compadece, porque es muy grande su amor. Señor, el Señor nos hiere y nos aflige, pero no porque sea de su agrado. Cuando se aplasta bajo el pie a todos los prisioneros de la tierra, cuando en presencia del Altísimo se le niegan al hombre sus derechos. Versículo 38. ¿No es acaso por mandato del Altísimo que acontece lo bueno y lo malo? ¿Por qué habría de quejarse en vida quien es castigado por sus pecados? Versículo 40. Hagamos un examen de conciencia y volvámonos al camino del Señor. 41. Elevemos al Dios de los cielos nuestro corazón y nuestras manos. Hemos pecado, hemos sido rebeldes, y tú no has querido perdonarnos. Palabra del Señor. Amén. Podemos tomar asiento. Estas fueron las palabras del profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones. El libro de Lamentaciones fue escrito por el profeta Jeremías. Y he titulado, mis hermanos, este sermón o esta enseñanza, Bendición en la tribulación. Bendición en la tribulación. Y vamos a entrar en un contexto del por qué Jeremías dijo estas palabras. Recordemos que antes de que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida, Dios le había dicho a su pueblo que debían servirle solo a Él,
¿Recuerdan esas palabras? Dios le había prohibido al pueblo la adoración a otros dioses. Y Él les dice, el día que ustedes hagan esto, yo los voy a castigar y a destruir. Esta advertencia fue tomada en poco por el pueblo, que de generación en generación no sirvió a Dios con todo su corazón, sino que se inclinó a dioses extraños. Sin embargo, por amor a su pueblo, siempre Dios lo instó al arrepentimiento. Siempre a Dios envió profetas para que el pueblo se arrepintiera. Y no solamente eso, sino que el arrepentimiento también lo dirigía al culto verdadero. Y es así como Dios constituye a Jeremías para que él sea el portavoz de su mensaje de arrepentimiento al pueblo. Dios constituye a Jeremías como profeta. Y si nosotros leemos el libro de Jeremías, una y otra vez nosotros vamos a ver cómo Dios le dice al pueblo, vuélvanse a mí. Jeremías 3:14 dice, vuélvanse a mí, apóstatas, afirma el Señor, porque yo soy su esposo. Versículo 22 de Jeremías 3, vuélvanse apóstatas y los curaré de su infidelidad. Israel, si piensas volver, vuélvete a mí, afirma el Señor. Jeremías 4:1. Pero además del llamado al arrepentimiento que Dios le hace al pueblo, el Señor los acusa y le reprocha su infidelidad espiritual, diciendo, pero tú, pueblo de Israel, me has sido infiel, como una mujer infiel a su esposo, afirma el Señor. Jeremías 3:20. Por causa de este mensaje profético que Dios le dio al profeta Jeremías, el profeta tuvo muchas tribulaciones, muchas dificultades, muchos sufrimientos. Y es así como nosotros leemos en Jeremías 8, el profeta diciendo, la aflicción me abruma, mi corazón desfallece. Por la herida de mi pueblo estoy herido, estoy de luto, el terror se apoderó de mí. Jeremías, como representante del pueblo, sufrió en carne propia el castigo que Dios había traído sobre el pueblo de Jerusalén. Y pese al llamado que Jeremías le hace al pueblo, el pueblo no escucha y no se vuelve de sus malos caminos. ¿Qué hace Dios? Cumple su palabra. Jeremías 4:26. Miré y la tierra fértil era un desierto. Yacían en ruinas todas las ciudades por la acción del Señor, por causa de su ardiente ira. Y es así, mis hermanos, como el mismo profeta que profetiza juicio y castigo al pueblo, es el mismo profeta que escribe el libro de las Lamentaciones. ¿Qué expresa el profeta en el libro de las Lamentaciones? Un profundo dolor que viene de lo más profundo del alma por el castigo de Dios por su pueblo, que era la niña de sus ojos. Él siente ese dolor y por eso escribe las Lamentaciones. Y a partir de lo que hemos leído en esta mañana, nosotros vamos a ver 3 puntos acerca de la enseñanza de Lamentaciones 3. El primero es la causa de la tribulación. La causa de la tribulación. Recordemos el título. Bendición en la tribulación. Versículo 42. Quiero que por favor me acompañen en sus Biblias NBI. Dice la Biblia en el versículo 42 de Lamentaciones 3. Hemos pecado. ¿Quién lo dice? El pueblo. Jeremías. Hemos sido rebeldes y tú no has querido perdonarnos. Versículo 45. Como a escoria despreciable nos has arrojado entre las naciones. Versículo 47. Hemos sufrido terrores, caídas, ruinas. ¿Y qué? Destrucción. Y destrucción. ¿Qué nos dice el Señor en estos 3 versículos que acabamos de leer? Nos dice que la causa por la cual Dios castigó y trajo tribulación al pueblo, juicio, sufrimiento y destrucción
a este pueblo y a la ciudad de Jerusalén fue su desvergonzada desobediencia a Dios. Por eso, en el versículo 42, el pueblo en representación Jeremías dice: hemos pecado, hemos sido rebeldes. Por tal motivo, por causa del pecado, vino el juicio de Dios sobre todos los moradores de Jerusalén, tal como se nos relata en el capítulo 1 de Lamentaciones. Vamos a Lamentaciones 1, por favor. Lamentaciones, capítulo 1, versículo 1. Mira lo que dice la palabra. Ay, cuán desolada se encuentra la que fue ciudad populosa. No hay entre sus amantes uno solo que la consuele. Versículo 5. Parte B. El Señor la ha acongojado por causa de sus ¿muchos qué? Pecados. Versículo 8. Grave es el pecado de Jerusalén, por eso se ha vuelto impuro. Por causa del pecado, mis hermanos, Dios castigó a los moradores de Jerusalén. Por su pecado, Dios los trató con dureza a pesar de que eran la niña de sus ojos. Y por eso fueron tratados por el ejército de Babilonia, en cabeza del rey Nabucodonosor, como lo que dice el versículo 45 de Lamentaciones 3, como a escoria despreciable. Por su desobediencia fueron arrojados por Dios entre las naciones. Por el pecado del pueblo, el pueblo de Dios y el profeta Jeremías, en representación de este pueblo, sufrieron terrores, caídas, ruina y destrucción. ¿Por causa de qué? Mira lo que dice Jeremías, capítulo 4, versículo 18. Tu conducta y tus acciones te han causado todo esto. Esta es tu desgracia. Qué amarga es. ¿Cómo te ha calado en el propio corazón? La causa del sufrimiento y la tribulación que nosotros los cristianos sufrimos es por causa de nuestro pecado remanente. Aún Dios usa nuestro pecado para traernos a Él. Pero su mano, ¿qué? Disciplinadora. Así llegué yo a los caminos del Señor, bajo la mano poderosa de Dios, dándome fuerte. Ninguno de nosotros los cristianos, hermanos, estamos exentos de sufrir tribulación, sufrimiento, angustia, aflicción, porque somos pecadores. Ni siquiera, hermanos, el nuestro Señor Jesucristo estuvo exento del sufrimiento y de la tribulación. ¿Quién era Cristo? Era Dios hecho hombre. Él no estuvo inhabilitado al sufrimiento. Vayamos a Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, a partir del versículo 3 dice: varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Versículo 4: ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Versículo 7: maltratado y humillado. Versículo 10: el Señor quiso quebrantarlo. ¿Quién lo quiso quebrantar? El Señor. ¿Y quién lo hizo sufrir? El Señor. El Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y cómo Él ofreció su vida en expiación. Y mira lo que dice 2 Corintios 5:21: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como un pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Amén. De esta manera, nosotros hemos visto cómo la causa de la tribulación es el pecado. Ahora vamos a ver las consecuencias de la tribulación. Y este será, mis hermanos, nuestro segundo punto: las consecuencias de la tribulación. Según el significado del diccionario de la Real Academia, una consecuencia es un hecho o acontecimiento derivado o que resulta inevitable y forzosamente de otro. De allí nosotros podemos derivar la preposición a consecuencia de, por efecto de,
como resultado de, y en el caso que nos compete en esta mañana, por causa del pecado, vienen unas consecuencias. Versículo 1 de Lamentaciones 3. Yo soy el hombre que ha sufrido la aflicción bajo la vara, bajo el látigo de su ira. Así empieza el profeta Jeremías diciendo: como representante del pueblo, él sufrió las consecuencias de la ira de Dios que se derramó, nuevamente lo digo, por la desobediencia del pueblo y de todos los moradores de Jerusalén. Jeremías sufrió todo esto. Él sufrió por causa del pecado del pueblo que Dios trajo sobre la destrucción que Dios trajo sobre el pueblo, pero también sufrió por su ministerio profético. Porque es que el pueblo no quería escuchar la voz de Dios. El pueblo estaba obstinado a volverse al Señor. Obviamente lo rechazaron. Por estas dos razones Jeremías sufre. Por el pecado del pueblo y por su ministerio profético. Es por eso que Jeremías clama: qué angustia me retuerzo de dolor. Jeremías 8:21. Jeremías se enfrentó soledad, persecución y muerte, e intentos de muerte. Soledad por cuanto él dijo: no me he sentado ni me he regocijado en compañía de los que se divierten. A causa de tu mano me he sentido solitario, porque me llenaste de indignación. Él le dice esto a Dios. Persecución por cuanto en el capítulo del cual nos estamos ocupando, Lamentaciones 3, en el versículo 52 dice: mis enemigos me persiguen sin razón y quieren atraparme como un ave. Y muerte por cuanto Jeremías muchas veces quisieron matarlo y en una de esas ocasiones quisieron matarlo metiéndolo a una cisterna para que él se ahogara. Pero providencialmente la cisterna no estaba llena de agua, sino que estaba llena de lodo, y él solamente se hundió en el lodo. Dios lo había guardado. Y mis hermanos, de esta manera Jeremías empieza a describir una serie de hechos que demuestran cómo la tribulación y el sufrimiento son consecuencias del pecado y que provienen de la mano de Dios. ¿De dónde provienen las tribulaciones? De la mano de Dios. Así vemos cómo Jeremías es receptor de todos estos hechos. Jeremías no tenía el control de todo lo que estaba sucediendo. Dios quiso hacerlo y lo hizo. Él fue un actor pasivo y Dios fue un actor activo. Y por eso en el versículo 2, por favor acompáñenme, él dice: me ha hecho andar en tinieblas. ¿Quién lo ha hecho andar en tinieblas? Señor. Me ha apartado de la luz. Versículo 4, me ha marchitado la carne y la piel, me ha quebrantado los huesos. 5, me ha tendido un cerco de amargura y tribulaciones. ¿Quién lo hizo? Señor. Dios lo hizo. Ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, queremos sufrir. Ninguno de los que estamos aquí queremos pasar por momentos difíciles, porque nosotros queremos que nuestra vida sea un verso de rosas. ¿Cierto? En representación de Israel, Jeremías se veía a sí mismo viejo, quebrantado, muerto y sepultado, prisionero, torturado y como un viajero desorientado, sin rumbo fijo. Versículo 7, me tiene encerrado, no puedo escapar, me ha puesto pesadas cadenas. 8, por más que grito y pido ayuda, Él se niega a escuchar mi oración. Y al igual que Jeremías, nuestro Señor Jesucristo, en el momento clímax de su tribulación y sufrimiento, exclamó en Mateo 27:46, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Versículo 9, ha sembrado de piedras mis caminos, ha torcido mis senderos. 10, me vigila como oso agazapado, me acecha como un león. Jeremías se siente en la tribulación como atacado por las fieras.
y realmente él ve a Dios como lo que es, como un Dios todopoderoso, y se ve a sí mismo como un débil y frágil pecador. 11. Me aparta del camino para despedazarme, me deja del todo de espalda. 13. Me ha partido el corazón con las flechas de su aljaba. El Señor ha convertido a Jeremías como el blanco de las flechas, amargado y humillado. 14. Soy el hazmerreír de todo mi pueblo, todo el día me cantan parodias. Jeremías se convierte en objeto de burla de todos aquellos que lo rodean. ¿A quién les hace recordar esto? A nuestro Señor Jesucristo, cuando en Mateo 27, 39, 40, en el momento de su crucifixión, los que pasaban lo insultaban, meneando la cabeza diciendo: si eres el Hijo de Dios, sálvate de ti mismo y bájate de la cruz. ¿Qué dijo el Señor en este momento? ¿Cuáles fueron sus palabras? Las mismas que nosotros decimos: perdona a los padres, no saben lo que hacen. Y el mismo salmista en el Salmo 22:8 dijo: hay un panorama donde el salmista está pasando por un momento difícil de tribulación, y aquellos que lo rodean dicen: este confía en el Señor, pues que el Señor lo salve. Ya que se deleita tanto en Él, que sea Él quien lo libre. Versículo 15 de Lamentaciones 3. Me ha llenado de amargura, me ha saturado de hiel. Bajo la mano de Dios, en función de la disciplina, Jeremías se siente con amargura, es decir, con sentimientos de frustración, tristeza, desolación, desilusionado, sin esperanza. Jeremías siente que ha bebido una copa llena del amargo juicio de Dios. Y a la verdad, esta misma situación fue la que vivió Cristo cuando sufrió, fue atribulado y murió en la cruz. Cristo bebió de la copa amarga de la ira de Dios por el perdón de nuestros pecados. Y anteriormente, Él advierte a sus discípulos, Jacobo y Juan, de que ellos también beberían del vaso que Él bebió y que serían bautizados del bautismo que Él recibió. Es decir, hermanos, ellos fueron, los discípulos, los apóstoles fueron atribulados por solamente ser discípulos de Cristo, perseguidos, atribulados, desechados. Y mira lo que dice Mateo 10:24, el discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo superior a su amo. Aquí podemos ver cómo en medio de versículo 17 de Lamentaciones 3, me ha quitado la paz. Ya no recuerdo lo que es la dicha. La paz, la tranquilidad, un corazón angustiado, un corazón afligido, un corazón triste, un corazón quebrantado, en ruinas, vuelto nada, por causa de la disciplina y la tribulación de Dios. Y lo que dice, ya no recuerdo lo que es la dicha. Y aquí podemos ver cómo en medio de la tribulación se pierde la paz. Nuestro corazón se llena de desconsuelo, ansiedad y perturbación. Y mira lo que dice el salmista en el Salmo 42, cuando dice, versículo 3, mis lágrimas son mi pan de día y de noche. Versículo 6, me siento sumamente angustiado. Y en medio de esta situación el salmista se dice a sí mismo, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? No era para menos la situación de Jeremías. Por eso él dice, ya no recuerdo lo que es la dicha. Y Jeremías pudo haber dicho, yo voy a confiar y esperar en el Señor. Él me va a escuchar, Él me va a socorrer. Y él ve poco a poco que esto no sucede. Y su fe empieza a menguar, su confianza en Dios empieza a menguar, su esperanza en Dios empieza a decaer. Y por eso Jeremías, en medio de sus dificultades,
en medio de sus problemas, cegado por todas las dificultades y los problemas, él dice en el versículo 18, leamos el versículo 18, la vida se me acaba, junto con mi esperanza en el Señor. Esperaba bien y vino mal. Esperaba paz y llegó perturbación y tribulación. Pero yo seguiré confiando y esperando en el Señor a que Él me responda. Y clamo, y clamo, y clamo, y Él no me responde. Es el momento clímax del sufrimiento y de la tribulación del profeta Jeremías. Por eso él dice, se me acaba mi esperanza. Se me acaba mi esperanza en el Señor. Y hemos visto hasta aquí, hermano, cómo las consecuencias de la tribulación son el quebrantamiento que nos causa estar bajo la mano fuerte de Dios. Y esto produce desesperanza en nuestras vidas, como lo sucedió a Jeremías. Pero en medio de la tribulación, dice la Biblia que nosotros tenemos un consolador, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Dios por la obra del Espíritu Santo trae esperanza contra desesperanza al profeta Jeremías. Él le trae ánimo, Él le trae esperanza. Y así pasamos a nuestro último y tercer punto. Esperanza en la tribulación. Esperanza en la tribulación, hermanos. Dios es fiel. Dios es nuestro amigo fiel. Amén. Y por eso dice el versículo 21, vayamos al versículo 21, pero, Jeremías pasa de un estado a otro. Él pasa de la desesperanza a la esperanza. ¿Quién lo hace? Dios, que es fiel. Algo más se me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. ¿Y qué decía en el versículo anterior? Que se le había acabado su esperanza. Mira lo que dice el 22. Jeremías, el Señor lo hace volver en sí. Y lo que dice el versículo 22, el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. En medio de la dura más prueba, en medio del desosiego de la aflicción, en medio de la perturbación más aterradora, Jeremías ilumina su mente. En medio de la oscuridad en la noche más oscura, Dios trae esperanza al corazón de Jeremías. Un rayo que viene del sol. Un rayo que viene del sol. Un rayo que viene del sol. Un pequeño lucero brillando en la más densa oscuridad. Un pequeño lucero brillando en la más densa oscuridad. ¿Lo han visto? Jeremías vio un rayo de esperanza en medio de todo el pecado, la tristeza que lo rodeaba. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Una nueva mentalidad tiene el profeta. Es en medio de la noche más oscura de los problemas cuando Dios trae a nuestro corazón sus ricas y hermosas palabras de bendición. Y quizás Jeremías recordó aquellas palabras que Dios había dicho por medio de él mismo en Jeremías 31:3. Con amor eterno te he amado, por eso te sigo con fidelidad. Otra versión dice, con amor inagotable te acerqué a mí. Dios reanima a Jeremías, iluminando su mente, y por eso una convicción muy grande viene a su vida, manifestada a él. La convicción de un amor ilimitado, manifestado en el versículo 22. El gran amor del Señor nunca se acaba.
Una convicción, una nueva mentalidad reflejada en la fidelidad que no tiene fin y la compasión inagotable de Dios. Parte B del versículo 22. Y su compasión jamás se acaba, se agota. Una nueva mentalidad del profeta manifestada en la convicción que tiene de la fidelidad renovada y actualizada de Dios, manifestada en el versículo 23. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Por eso Jeremías expresa, luego de este cambio de mentalidad, ¿qué hace él? Deja de quejarse y de fijarse en su situación y se ocupa en los atributos de su Dios. Por eso él expresa en el versículo 24, por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. El Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. La tribu de Leví, mis hermanos, era la tribu que Dios había escogido para que ministraran en el templo. Y cuando se hizo la repartición de la tierra prometida, Dios a la única tribu que no le dio porción de herencia o tierra fue la tribu de Leví. Porque la porción de ellos, la herencia de ellos era Dios mismo. La tribu de Leví estaba despojado de todo, menos de la misericordia divina. Amén. Y Jerusalén podría decir, mi porción es Jehová, al igual como lo decimos nosotros, porque somos extranjeros y advenedizos en este lugar. Mi porción es Dios, y eso lo dijo el salmista en el Salmo 119, versículo 57. Mi herencia eres tú, Señor. Jeremías recobra su mentalidad, su corazón, y él recuerda que Dios había prometido juicio y destrucción sobre Jerusalén. Pero también recuerda que Dios trae promesas de restauración y bendiciones futuras. Por eso, él medita y expresa, bueno es el Señor con quienes en Él confían. Versículo 25. Por lo tanto, el profeta decide confiar. Bueno es el Señor con los que le buscan. Por lo tanto, el profeta decide buscarlo. Versículo 26. Bueno es esperar calladamente a que el Señor venga a salvarnos. Por lo tanto, Jeremías decide esperar pacientemente la salvación en Dios. Bueno es que el hombre aprenda a llevar el yugo desde su juventud. Por lo tanto, Jeremías decide servir y obedecer. Este ya no era el mismo Jeremías que en medio de su lamento, de su tribulación y de su noche oscura, él pierde y él dice, mi esperanza en el Señor se acaba. Este Jeremías que dice que el Señor es bueno, es otro Jeremías completamente distinto, restaurado por la obra del Espíritu Santo. Y por eso él decide confiar, buscar, esperar pacientemente, servir y obedecer a Dios. ¿Qué hace Jeremías? Enfocarse en los atributos de su Dios. Y en este momento, Jeremías, reconfortado, pudo haber dicho las mismas palabras de Job. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Job 13:15. Con esta nueva mentalidad renovada por la misericordia de Dios hacia el profeta en representación de su pueblo, Jeremías medita, versículo 31. El Señor nos ha rechazado, pero no será para siempre. Versículo 32. Nos hace sufrir, pero también nos compadece, porque es muy grande su amor. Versículo 33. El Señor nos hiere y nos aflige, pero no porque sea de su agrado. Y sigue él meditando, versículo 38.
¿No es acaso por mandato del Altísimo que acontece lo bueno y lo malo? 39. ¿Por qué habría de quejarse en vida quien es castigado por sus pecados? 40. Hagamos un examen de conciencia y volvámonos al camino del Señor. 41. Elevemos al Dios de los cielos nuestro corazón y nuestras manos. Jeremías termina su confortante meditación diciendo con humildad que Dios aflige, pero también bendice. Que lo bueno y lo malo procede de Él. Y que en vez del hombre quejarse por la tribulación, debe reconocer que es pecador. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué esto? No. Padre, tú conoces mi corazón. Tú sabes cuáles son mis cínicos pecados que los demás no pueden ver. Y toda esta aflicción que me ha venido es porque tú quieres, Señor, hacerme bien a la postrera. Al final Jeremías dice, debemos volvernos al Señor, es decir, arrepentirnos de los malos caminos y servirle. Y terminamos esta enseñanza con una frase de Donald Carson que dice: en la más oscura noche del alma, los cristianos tienen algo a qué aferrarse que Job nunca conoció. Conocemos a Cristo y a este crucificado. Amén. ¿Qué hemos visto en esta mañana, mis hermanos? Hemos visto 3 puntos. El primero, que la causa de la tribulación y el sufrimiento del pueblo de Judá fue el pecado. 2, que la consecuencia de la tribulación causó en Jeremías una terrible desesperanza. Y 3, Dios produjo esperanza en medio de la tribulación de Jeremías porque Él se enfocó en los atributos de su Dios. Amén. ¿Cuáles son las aplicaciones que nosotros podemos tener para nuestra vida como cristianos? 3 aplicaciones. La primera, como cristiano, tú debes reconocer que Dios es tu Padre. Como Padre, Él cada día va haciéndote a la imagen de Cristo. Y esto es un proceso. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Mire qué bueno es el Señor. Amén. Pero para ello, Dios usa un arma que es poderosa. El sufrimiento y la tribulación. ¿Por qué? ¿Por qué el sufrimiento y por qué la tribulación? Porque el sufrimiento abre la puerta del corazón para que la palabra entre más fácilmente. La meta de Dios contigo y conmigo es hacernos partícipes de su santidad. Y para ello nos va a tribular. Para ello nos va a dejar en temporada de sufrimiento, usando las circunstancias, personas y eventos necesarios para este proceso. Ese hermano, ese familiar que no puede soportar, bueno, ese es un instrumento del Señor para hacerte partícipe de su santidad y conformarte cada día a la imagen de Cristo. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nos ensanchamos contra estas personas que Dios usa, oponiéndonos al mismísimo Dios. Porque nos creemos muy santos, muy correctos y muy buenos. Ahora, hermanos, en medio de la segunda aplicación es, en momentos de tribulación y angustia, tu único refugio es Cristo. El que te atribula es el que te atribula es el que se convierte en tu único refugio. Hermano, en los momentos de tribulación no existe nadie más que llene tu vida. Nadie más. Mira lo que le sucedió a Job con sus amigos. Solo Cristo, hermanos. Por eso sé consciente de ello y di: en la tribulación, Cristo conmigo, Cristo dentro de mí, Cristo detrás de mí, Cristo delante de mí, Cristo para darme aliento y confortarme, Cristo debajo de mí,
Cristo encima de mí, Cristo en la calma y Cristo en el peligro, Cristo en el corazón de todos los que me aman, Cristo en la palabra del amigo y del desconocido. Cristo, Cristo y solo Cristo es nuestro consuelo en la tribulación. Amén. Y para aquellas personas que no son cristianos, que no son hijos de Dios y que nos visitan en esta mañana, creo que este sermón es poderoso y un buen motivo para arrepentirte de tus pecados y creer en Cristo como tu único Salvador y Señor. Amén. Quiero decirte que tú vives alejado de Dios, y que tú eres atribulado por Él, pero no precisamente para hacerte a la imagen de Cristo, sino porque estás bajo el poder de su ira. Según Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Corre a Cristo e implora su perdón. Así que, hermanos, oremos. Padre, te damos gracias, Señor.